Bueno, lo primero que me gustaría subrayar es que, dada la magnitud de la situación que estamos atravesando, el fútbol es algo absolutamente secundario. ¿eh? No obstante, nosotros, al igual que la inmensa mayoría o la práctica totalidad de todos los clubes, lo que hemos hecho fue diseñar un programa para que de manera personal e individualizada, pues cada futbolista pudiera trabajar desde su casa y de esta manera pues minimizar al máximo el impacto que nos pueda causar o que nos está causando a todos este parón, ¿no? Pero como digo, ahora mismo lo más importante es la salud de todas las personas y procurar que, bueno, lo antes posible podamos superar esta pandemia y podamos recobrar la normalidad. Ahora mismo la verdad me cuesta mucho visualizar ese escenario, ¿no? Entre otras cosas porque la realidad es muy terca y día a día se empeña en demostrarnos que esto va para largo, que no va a ser una solución inmediata ni mucho menos, así que hemos de tener paciencia y esperar a que todo pueda volver a la normalidad en el menor tiempo posible. En cualquier caso, en un hipotético caso de que se pudiera retomar la competición, que al fin de cuentas es lo que todos queremos, habría que contemplar también que uno no puede pasar a competir de la noche a la mañana habiendo estado parado tanto tiempo como llevamos ya y lo que nos queda, ¿no? Por lo tanto, habría que contemplar también un periodo preparatorio previo, pues para evitar pues, el riesgo de lesiones y para que, en fin, el nivel de la competición no quedara devaluado, ¿no? Pero ya te digo, son escenarios ahora mismo que los encuentro muy lejanos, más allá de que los organismos competentes estén barajando fechas para poder retomar la competición lo antes posible, pero ahora mismo lo veo como algo muy lejano y, en fin, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues mi balance, como no puede ser de otra forma, es muy positivo. Eh, no solo por el hecho de comandar la tabla y ser los primeros clasificados, sino también un poco por la evolución que hemos tenido, ¿no? Tengo la impresión de que el equipo ha ido creciendo paulatinamente a medida que transcurrían las jornadas. Hemos ido ganando en solidez defensiva y también hemos mejorado mucho en cuanto a nuestro acierto rematador. Entonces el equipo estaba creciendo, estábamos en un buen momento, todos los chicos estaban muy enchufados, todos eran muy conscientes del objetivo que teníamos o que seguimos teniendo, porque esto no ha concluido, en mente. Y es verdad, tengo la impresión de que el parón nos cogió en un buen momento, y vamos a ver en qué circunstancias o cómo se puede reanudar esto, pero confío en que el equipo, pues, en fin, no le pierda la cara a la competición. El día que tengamos que calzarnos de nuevo las botas, pues confío en que tengan el mismo nivel de entusiasmo y de capacidad de sufrimiento y de esfuerzo, en fin, ese tipo de objetivos que tantas y tantas veces repetimos los entrenadores y que son los que al final te llevan a conseguir los objetivos.